Hermenéutica es el arte de interpretar textos. Se utiliza este concepto especialmente en el ámbito de la religión, pero también en otras disciplinas como la filosofía, el derecho, hermenéutica jurídica, la literatura, entre otros. En ocasiones se utiliza como el conjunto de reglas y métodos que se pueden utilizar para realizar dicha interpretación. En la hermenéutica hay varios tipos. Una de ellas es la hermenéutica bíblica. En el ámbito de la religión, la hermenéutica bíblica es el estudio de los principios, reglas y métodos para realizar una interpretación de los textos bíblicos, para comprender su significado. La hermenéutica en este campo pretende ofrecer los medios para realizar una correcta interpretación de los textos de la Biblia. Algunos de los métodos que se utiliza requieren la realización del análisis textuales, literales e históricos. Otra de las hermenéuticas es la hermenéutica en filosofía. Es el concepto estudiado en la filosofía y que adquiere diferentes significados en función a las épocas y los autores. Se puede definir como una corriente o perspectiva filosófica aplicable en análisis en ciencias humanas que establece la importancia de comprender los hechos humanos, teniendo en cuenta el contexto socio-histórico en el que ocurre, en el sentido. Otra de ellas es la hermenéutica jurídica. La hermenéutica jurídica es el estudio de las reglas y los métodos para para la interpretación de los textos jurídicos. Su objetivo es que la interpretación de este tipo de texto no se realice en el ámbito crítico, subjetivo, para que pueda modificar el significado original de los textos. Los dejo con mi compañero. Características generales de la hermenéutica. Lingüisticidad del ser. La hermenéutica aplica el modelo interpretativo de los textos al ámbito ontológico. La realidad no es más que un conjunto heredado de textos, relatos, mitos, narraciones, saberes, creencias, que fundamentan nuestros conocimientos de lo que es el mundo y el hombre. El ser es lenguaje y únicamente este posibilita lo real, porque es el medio a través del cual el ser se deja oír. Como diría Heidegger, el lenguaje es la casa del ser. En la morada que ofrece el lenguaje habita el hombre. Por ello el mundo y en lo que es él acontece, incluido el hombre, no puede ser pensando como una cosa que se encuentra frente a nosotros, sino como nuestra propia ubicación, el lugar donde habitamos y desde el que comprendemos. El ser es temporal e histórico. El mundo no puede ser pensado como algo fijo o estático, sino como continuamente fluyente. La realidad siempre remite a un proceso, a un desarrollo en el tiempo, que sería la historia, a un proyecto que nos ha sido transmitido, la tradición, y que nosotros retomamos. Por ello, entender que el mundo es tomar conciencia histórica es la vertebración que se produce entre tradiciones y la distancia que se da entre ellas, como parte de una determinada realidad. Precomprensión y círculo hermenéutico. El hecho de que no solo los objetos de conocimiento sean históricos, sino también el hombre mismo lo sea, nos impide valorar neutralmente la realidad. Esto significa que cualquier pregunta prevé respuesta o anticipamos de antemano aquello que queremos conocer, por lo que se crea cierta circularidad en la comprensión denominada círculo hermenéutico. El círculo hermenéutico es para Gadamer un límite a cualquier intento de comprensión totalitaria, pero también es una liberación de conceptualismo. Tiñe toda investigación filosófica. Esta limitación traduce fielmente la realidad como un decir inconcluso y no acabado. Para Heidegger, sin embargo, concibe la circularidad de la comprensión más como una oportunidad positiva que como una limitación meramente restrictiva. Imposibilidad de un conocimiento exhaustivo y totalitario de la realidad. Dado que el ser es lenguaje y es tiempo, evento, y puesto que el hombre como ser en el mundo está inmerso en el ser del cual pretende dar cuenta, se hace imposible un conocimiento totalitario, objetivo y sistemático del mundo. La pretensión de verdad de la hermenéutica es radicalmente distinta a la de la ciencia. La verdad solo puede ser parcial, transitoria y relativa. Gadamer afirma que la historicidad del ser consiste en no poder resolverse en autotransparencia.
La interpretación como ejercicio de la sospecha o restauración del sentido. Para Paul Ricoeur, la hermenéutica es una filosofía reflexiva que ha de dar cuenta del conflicto entre las diferentes interpretaciones de los símbolos del lenguaje. Así enraiza la filosofía de Nietzsche, que exigía a la filosofía la tarea de desenmascarar las fábulas ilusionarias y falsos valores de la conciencia, la moralidad. La hermenéutica supone el esclarecimiento de la verdadera intención y del interés que subyace bajo toda la comprensión de la realidad, que hacer que se haya presente en la teoría y el método psicoanalítico, desenmascaramiento de los deseos y pulsiones ocultos en el inconsciente, e incluso en las teorías marxistas sobre la ideología. Frente a esta tarea, Ricoeur reclama también una hermenéutica dedicada a restaurar el verdadero sentido que contienen los símbolos, búsqueda de explicatoria y el progreso de la conciencia. Las principales tendencias de la hermenéutica contemporánea son la hermenéutica metódica, heredada de Dilthey, que ante los éxitos de llamadas ciencias de la naturaleza alcanzados gracias a su universalidad y objetividad, se interroga sobre las condiciones de posibilidad epistémicas y metodológicas de las llamadas ciencias humanas para que su interpretación del mundo alcance igualmente universalidad y objetividad. Esta tendencia cree ingenuamente que en este mundo se puede dar la distancia entre el sujeto y el objeto que se da en las ciencias de la naturaleza. La hermenéutica ontológica, propuesta por Heidegger y Gadamer, para quienes la experiencia se configura en el lenguaje, interesados en el ser, llegan a la conclusión que el único ser que no es accesible es el que nos revela el lenguaje. Sin embargo, el lenguaje puede ser el lugar de la verdad y de la comunicación correcta, pero también de la no verdad y de la comunicación distorsionada. Los actos del habla no solo son lingüísticos, sino comunicativos, lo que supone no jugar solitariamente un juego lingüístico, sino someter el habla a las reglas, cuyo cumplimiento corresponde siempre el interlocutor con los mismos derechos del hablante. También tenemos la hermenéutica semiológica, propuesta por Ricoeur, en la que su interés es igualmente ontológico, como el de Heidegger y Gadamer. Esta está orientada a la comprensión del yo. Para lograrlo, sigue a lo largo del camino un análisis de las zonas simbólicas producidas por el hombre. Entre ellas tenemos los sueños, mitos, ritos, metáforas, etc. Ricoeur ha puesto de presente como el lenguaje simbólico multívoco y como tal los más opuestos al lenguaje unívoco de la ciencia, solo a través del análisis semiológico muy detallado de dicho lenguaje podemos llegar a saber lo que somos. La hermenéutica crítica de Hunger Aderman o de Karl Appel, quien es parte de la convicción de la posibilidad del conocimiento que se fundamenta en los intereses de la vida cotidiana. Para quienes se interesan en el mundo de lo social, se trata del interés emancipación que presume una crítica de las ideologías para posibilitar una comunicación y convivencia entre las diversas perspectivas de cada una de los mundos cotidianos en pro de la convivencia, pues el crítico de validez es una norma, solo puede ser consenso ciudadano. Este consenso es posible si el oyente entiende al hablante, lo cree veraz y acepta la verdad del contenido proporcional y así finalmente considera correcto la norma aprobada.